Como les muestro acá, las glándulas endocrinas se diferencian de las exocrinas porque las endocrinas tienen una parte del tejido que se desprende del epitelio y que va a ser rodeado por vasos sanguíneos del tejido conectivo. En cambio, las glándulas exocrinas no se separan de su epitelio, sino que se continúan y forman un conducto al centro, de manera que las secreciones de estas células se van a vertir al conducto. En cambio, las secreciones de la glándula exocrina se van a vertir hacia la sangre. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Esta es la diferencia entre glándula endocrina y glándula, perdón, tejido nervioso, ¿no? Neuronas, neurotransmisores, endocrino, hormonas. Cuando ustedes lleven fisiopatología, van a ver que hay enfermedades del sistema endocrino, o sea, enfermedades de cada glándula. O sea, puede haber una alteración en la hipófisis, puede haber una alteración en la tiroides, en el paratiroides, en las células del corazón, en la glándula suprarrenal, en el páncreas, en los ovarios y en los testículos. Entonces, ¿cómo se llaman estas enfermedades? Estas enfermedades pueden ser de dos tipos, o hipo o hiper. ¿Qué quiere decir hipo? Que esa glándula endocrina va a producir menor hormona. Por eso se llamaría, por ejemplo, si estoy hablando de la hipófisis, el otro nombre para la hipófisis es pituitaria, estaría hablando de un hipopituitarismo si las hormonas que normalmente secreta la hipófisis están disminuidas en la sangre. O por ejemplo, la glándula tiroides. Hipotiroidismo sería que la glándula tiroides produzca menos hormonas. Hiperpituitarismo sería que la hipófisis produce más hormonas. Hipertiroidismo, que la tiroides produce más hormonas. ¿Ya? Entonces, ese es el jueguito con las enfermedades del sistema endocrino. Estas son algunas diferencias más del sistema endocrino u hormonal, también llamado, porque se comunican a través de hormonas, y el sistema nervioso. ¿No? Esto les dejo ahí, es básicamente lo mismo que ya les estaba comentando, que el sistema nervioso ejerce un efecto inmediato, ¿no? Por ejemplo, pensar que yo quiero mover mi músculo y se mueve rápidamente. En cambio, la hormona del crecimiento, por ejemplo, no se secreta solo por un momento para que crezcas en un día, sino que se secreta continuamente. El efecto va a ser más a largo plazo y vas a crecer durante tu niñez, durante tu pubertad. Muy bien. Entonces, ¿qué son estas hormonas de las cuales hemos estado hablando? Son, a grosso modo y en líneas muy generales, químicos, ¿no? Sustancias químicas. ¿Y cuál es su función? Comunicación. Así como los neurotransmisores eran los mensajeros entre neuronas, las hormonas son los mensajeros entre el sistema endocrino. La característica de las hormonas es que viajan en el espacio extracelular, o sea, en la sangre, y por lo tanto su efecto va a ser a largas distancias. Luego, ¿cuáles son los efectos hormonales? Estimulante, inhibitorio, antagonista, sinergista, trópico. Todos estos son los efectos de una hormona. Que una hormona sea estimulante significa que la hormona va a estimular la producción de ese tejido. Que una hormona sea inhibitoria quiere decir que esa hormona va a inhibir la actividad de ese tejido. Que una hormona sea antagonista quiere decir que dos sustancias van a tener efecto opuesto entre sí. Por ejemplo, la hormona A es antagonista de la hormona B. ¿Qué quiere decir? Que el efecto es opuesto. Que si la hormona A va hacia la derecha, la hormona B va hacia la izquierda, ¿no? Hormona A es antagonista de la hormona B, efecto opuesto. Sinergista quiere decir que dos hormonas van a tener en conjunto un efecto más potente. Ok, eso es lo diferencia o es lo contradictorio a antagonista, ¿no? Sinergista, un efecto mayor cuando se juntan dos, no opuestos. Y efecto trópico cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Por ejemplo, una hormona de la tiroides que altere el metabolismo de la glándula suprarrenal. Algunos ejemplos, hormona estimulante, la prolactina. La prolactina, como vamos a ver más adelante, es una hormona que le dice a la glándula mamaria de la mujer, también en el hombre, que produzca secreción, ¿no? En la mujer la leche materna. Inhibitorio, la somatostatina es un claro ejemplo. La somatostatina, que es secretada por el hipotálamo, por el páncreas, le dice a todo tu tracto gastrointestinal
stop. Somatostatina viene de stop, o sea que detenga las secreciones, o sea que tu estómago secrete menos jugo gástrico, por ejemplo. Eso hace la somatostatina. Antagonista, dos hormonas opuestas, insulina y glucagón. Insulina es hipoglicemiante y glucagón es hiperglicemiante. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero básicamente efecto opuesto. Sinergista que se unen y tienen un mismo efecto. Por ejemplo, la hormona de crecimiento que les estaba comentando, la hormona de la tiroides, que es la T3, la T4, y estas dos promueven el crecimiento de la persona, ¿no? El metabolismo. Efecto trópico, por ejemplo, las gonadotropinas que sirven de mensajeros químicos, ¿no? Las gonadotropinas, como dice su nombre, van hacia las gónadas. ¿Qué gónadas tenemos? En la mujer los ovarios y en los hombres los testículos. Entonces, ¿qué formas de comunicación hay en líneas generales? La que estamos hablando hoy es la endocrina, es una forma de comunicación. También existe la forma de comunicación a través de neuronas. También existe la forma de comunicación paracrina. También existe la forma de comunicación autocrina, o sea, asimismo. Paracrina a células del lado. Endocrina a través de la sangre va la hormona hacia células distantes. Luego está el autocontrol o autorregulación o feedback. Eso quiere decir que la glándula endocrina no todo el tiempo va a estar secretando hormonas. Estamos viendo acá, por ejemplo, a la tiroides. La tiroides tiene como función producir hormonas tiroideas, ¿no? Es algo súper sencillo. ¿Qué hormonas tiroideas hay? La T3 y T4. ¿Por qué se llama T3, T4? ¿Es la versión 3, la versión 4? ¿Tiene tres cosas, cuatro cosas? No sé. Ya. Esto lo vamos a explicar en un rato, no se preocupen, pero por el momento solo es T3, T4. Estas hormonas, cuando están muy aumentadas en sangre, pues ya no la necesitamos más, ¿no? Ya no necesitamos que la tiroides secrete más hormonas, porque ya hay muchas hormonas en sangre. Me estaría llevando, si es que la tiroides sigue y sigue y sigue produciendo muchas hormonas, a un estado de hipertiroidismo. Y pues eso no queremos, porque la persona tendría que consumir medicamentos que le bajen las hormonas tiroideas y pues no queremos eso. Entonces mi cuerpo va a regular a mi glándula tiroides. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando en sangre se detecte que ya hay muchas hormonas tiroideas, ese aumento de las hormonas tiroideas va a hacer un feedback hacia la hipófisis. La hipófisis es la que comanda la secreción de las demás glándulas exocrinas, perdón, endocrinas. De la hipófisis dependa que la tiroides funcione. De la hipófisis depende que la glándula suprarrenal funcione. De la hipófisis depende que el páncreas, que los ovarios, que los testículos funcionen. Entonces, si yo quiero evitar que la tiroides siga produciendo y produciendo más hormonas tiroideas, ¿a quién le tengo que mandar esa señal de que ya hay suficiente? A la hipófisis. Entonces la hipófisis dice, ok, me estás avisando que ya hay muchas hormonas tiroideas, entonces ya voy a detener la secreción de estas. Y lo que voy a hacer es mandarle a la tiroides una señal para que ya no secrete esas hormonas. ¿Ok? Bien, entonces ese es el mecanismo de regulación o feedback que aquí lo estamos viendo. ¿Cómo se llama la hormona de la tiroides que normalmente, perdón, de la hipófisis, que normalmente estimula a la tiroides? Hormona estimulante de tiroides, TSH por sus siglas en inglés. Tiene mucho sentido, ¿no, chicos? Es Thyroid Stimulating Hormone. También hay hormona estimulante para la glándula suprarrenal. También hay hormona estimulante para las gónadas. Entonces, de la hipófisis depende el funcionamiento de estas glándulas endocrinas. Si ya hay mucha hormona tiroidea, T3, T4, pues ya le decimos a la hipófisis, oye, ya pues ya no secretes mucho estimulante porque ya hay suficiente. Entonces, ese es el feedback. En este caso, como la respuesta o como lo que manda el feedback es negativo, ¿no? Acá, a la hipófisis, y en este otro caso, en el que al hipotálamo le manda también una respuesta negativa, o sea, de que ya no secrete más hormona reguladora.
La hormona que secreta el hipotálamo se llama hormona reguladora, ¿ok? Entonces tenemos tres niveles. El que obedece, la glándula endocrina, el jefe de nivel uno, que es la hipófisis, y el jefe de nivel 2, o sea, el que está arriba de la hipófisis, que es el hipotálamo. El hipotálamo le manda hormonas reguladoras, en este caso hormona reguladora de tiroides, TRH, a la hipófisis responde mandando TSH a la tiroides. Pero si ya hay mucha hormona tiroidea, todo esto se frena, ya no más secreción. Si no, estaría entrando en un estado de hipertiroidismo. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de hormonas. Hay muchas hormonas. Por ejemplo, está la insulina, el glucagón, está ay, se me fue el nombre. Los andrógenos, están los mineralocorticoides, la aldosterona, etcétera. Pero así nada más voy a tener perdón, a las hormonas. No, ¿cierto? Cuando uno está, por ejemplo, en un mercado o en una tienda, en un supermercado, y yo tengo muchas botellas de agua, ¿en qué las clasifican? De acuerdo a el origen, ¿no? Agua San Mateo, San Luis, etcétera. Igual, cuando uno tiene muchas sustancias en el cuerpo, las tiene que clasificar, las tiene que diferenciar. Y estos son los tres tipos diferentes de hormonas que existen. Las peptídicas, ya se pueden imaginar por qué se llaman así. Las esteroideas, también se pueden imaginar por qué se llaman así. Y las lipídicas. Las hormonas peptídicas son aquellas que derivan de péptidos, o sea, son un conjunto de aminoácidos. Por eso se llaman también derivadas de aminoácidos. Luego están las hormonas esteroideas. Son aquellas que derivan del colesterol. Todo lo que deriva, perdón, del colesterol se llama esteroidea. ¿Y qué quiere decir que deriva? Que si yo tengo aquí la molécula de colesterol, le agrego algo más, ya. Eso quiere decir derivar del colesterol. O, por ejemplo, acá tengo la molécula de colesterol, le agrego pum, por acá, pa, por acá, así. Ya, eso deriva del colesterol, porque tiene el colesterol como molécula inicial. ¿Cuáles son? Los glucocorticoides, mineralocorticoides, esteroides sexuales. Si se dan cuenta, el nombre ya te dice de qué deriva. Glucocorticoides. ¿De qué deriva? Del colesterol. ¿Qué tipo de hormona es? Una esteroidea. Mineralocorticoides. No me vas a decir que es proteica, ¿no? Peptídica. Es esteroidea. Cabe aclarar que péptido es diferente a proteína. Una proteína tiene una estructura bastante compleja, ¿no? Ustedes recordarán por química una estructura primaria, secundaria, terciaria, que es como la cadena de aminoácidos. Imagínense un collar de perlas, ya, pero ese collar está todo como enrollado, ya. Y hay enrollamientos bastante complejos, ¿no? O sea, a eso se le llama estructura primaria, cuando es como un hilito. Estructura secundaria se enrolla un poquito, terciaria ya se enrolló más, cuaternaria ya es bien complejo el enrollamiento, ¿no? En este caso no son proteínas, sino son péptidos, o sea que la cadena de aminoácidos no es tan grande como la de las proteínas. Y finalmente están las lipídicas, las que derivan de lípidos. ¿Qué lípidos, perdón, conocen ustedes por bioquímica? El ácido oleico, por ejemplo, de los cuales derivan los eicosanoides, son un tipo de lípidos, son de una estructura bastante compleja. Los eicosanoides son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. ¿Por qué las peptídicas se llaman no esteroideas? Se imaginarán por qué no. Porque no son hormonas esteroideas. Nada más. ¿Cuál es la característica de las hormonas peptídicas? Que son hidrosolubles. Porque recuerden que las proteínas, los aminoácidos, tienen dos polos. Un polo carboxilo o, eh, y un polo amino. Ambos tienen carga. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Ya, entonces la cuestión es que como tienen carga, van a poder unirse a una sustancia que también tiene carga. En la sangre, el agua tiene carga negativa. Entonces se van a poder unir los aminoácidos al agua, o sea, en el agua van a poder viajar libremente. Por eso dice hidrosoluble, porque se disuelve en el agua. ¿Ok? En cambio, los
derivados de corticoides no se disuelven en el agua porque no tienen carga. El colesterol es una grasa, ¿ok? Es, y así como la grasa, si tú tienes una botella con agua y le echas una gotita de lípido, de grasa, de aceite, no se disuelve, ¿cierto? Se queda ahí como una bolita. Por eso se llama hidrofóbico. O sea, le tiene miedo a disolverse en el agua. Lo contrario a hidrofóbico es liposoluble, porque si tengo fobia al agua, o sea, no me disuelvo en agua, ¿en qué sí me disuelvo? En lípido, liposoluble. ¿Cuáles más son liposolubles? Las lipídicas, obviamente. Em, ya. Otra diferencia entre estas hormonas es que las hormonas peptídicas, como solo se disuelven en agua, cuando lleguen a la célula, miren, esta es la molécula, lo del color rojo, cuando lleguen a la célula se van a tener que unir un receptor, porque recuerden que la célula tiene una membrana plasmática que es una bicapa lipídica, son lípidos, y esta hormona solo se disuelve en agua, no se disuelve en lípidos, es lipofóbica. ¿No? Entonces, como no puede ingresar, pasar la barrera de lípidos, tiene que ser respondida afuera, nada más, en la puerta, en un receptor. En cambio, las hormonas esteroideas, primero, que en la sangre no se disuelven, entonces necesitan una proteína que los transporte, como si fuese un bus, porque no pueden pasearse por el agua del plasma. Entonces, cuando llegan a la célula, se desprenden de su transportador y pueden pasar fácilmente la barrera bicapa lipídica porque estos también son lípidos. Y una vez que llegan adentro de la célula, van a buscar receptores dentro del núcleo principalmente. Eso es lo que siempre preguntan de las hormonas peptídicas versus las esteroideas. ¿Cuáles tienen sus receptores extracelularmente, o sea, fuera, las peptídicas, y cuáles tienen sus receptores intracelularmente, o sea, las esteroideas? De las lípidas es lo mismo porque son eh, lípidos, ¿no? Chicos, hasta ahí, Lucero, Mijail, ¿se ha entendido al 100%? Gracias, Mijail, Lucero. Muy bien. Por favor, no se duerman. Estoy tratando de verlo despacito para que me puedan entender. Entonces, ahora vamos a hablar de lo más importante del sistema endocrino, que es quiénes son los jefes, los boss, los chief del sistema endocrino, que son el hipotálamo y la hipófisis. Como este hipotálamo e hipófisis ejercen control sobre las demás glándulas, se habla de un eje hipotálamo hipofisiario. Trabajan juntos para decidir qué glándulas van a tener secreción o a qué glándulas van a estimular su secreción y a qué glándulas no. ¿Cómo hacen esto? De la siguiente manera. En el hipotálamo hay neuronas, neuronas que son células neurosecretoras. ¿Ok? Estas neuronas van a secretar sustancias hacia unos vasitos sanguíneos que son principalmente venosos. A ver, antes de irme con los conceptos más avanzados, quiero recordarles que debajo del hipotálamo está esta hipófisis, ¿no? Es como un bultito. Tiene forma como de un globito invertido. Entonces, ese tallo que conecta el hipotálamo con la hipófisis se llama tallo hipofisiario. Recuerden además que la hipófisis tiene dos partes. Una parte que está hacia adelante, que es la adenohipófisis, y se llama así porque secreta hormonas. Adeno quiere decir glándula, principalmente glándula endocrina. Entonces se llama adenohipófisis. Va a su secreción hacia la sangre. Y también se llama hipófisis anterior, porque está hacia adelante. En cambio, la hipófisis posterior se llama neurohipófisis porque las secreciones no se van hacia la sangre, que las secreciones vienen de neuronas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupe. No es una glándula endocrina per se. Entonces, perdón, quiero que se enfoquen en estas neuronas de color morado. Estas neuronas de color morado, dense cuenta dónde termina su axón. Termina acá, en esta red de vasitos sanguíneos. Al conjunto de vasitos sanguíneos, esta red de vasos sanguíneos siempre se le llama plexo. En este caso, este plexo, esta araña de venas,
se llama plexo venoso porque son venas, y no se llamaría plexo arterial. Luego del plexo venoso primario, porque este es el primero, vienen unas venas que, miren, conectan. Son como puentes, acuérdense de esa palabra, puentes, P. Se llaman venas o portales, ¿ok? Estas venitas luego me conectan con otro plexo, que se llamará plexo venoso secundario. Es muy importante esto porque la neurona morada del hipotálamo secreta sustancias reguladoras, hormonas reguladoras, como por ejemplo la hormona reguladora de tiroides que ya hemos visto. Se manda esa hormona hacia la sangre, luego en la sangre pasea la hormona hacia llegar al plexo secundario. Del plexo secundario pasa la hormona hacia la célula dice, uy, el hipotálamo me está mandando hormona reguladora de tiroides. Entonces, yo, que soy una célula que voy a estimular a la tiroides, voy a mandar ahora una hormona estimulante de tiroides. Entonces, ¿quién produce hormonas estimulantes? La hipófisis. ¿Quién produce hormonas reguladoras que regula la hipófisis? El hipotálamo. Caso contrario con la neurohipófisis. La neurohipófisis no va en las secreciones primero al plexo primario, luego en la porta, luego plexo secundario, no. La neurohipófisis no tiene células que me secreten hormonas. La neurohipófisis va a depender de neuronas cuyos cuerpos neuronales se originan aquí, en el hipotálamo. Estas neuronas extienden un gran axón, hasta llegar al plexo venoso que está aquí en la neurohipófisis. Y hacia ese plexo venoso, de frente, van a mandar unas hormonas, que son dos específicamente, que son la oxitocina, oxitocina y que son la vasopresina. La vasopresina también es llamada ADH. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿quién secreta la oxitocina y la vasopresina? Ustedes van a responder células hipotalámicas. Si ustedes responden células de la neurohipófisis, tendría, implicaría que hay células en la neurohipófisis que lo secretan, pero no. Quienes secretan eso son neuronas del hipotálamo. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son todas las hormonas reguladoras y estimulantes, que es súper fácil. Esto que está acá arriba, donde dice hipotálamo, son las hormonas que secreta el hipotálamo. Y si se dan cuenta, todo termina en RH porque son regulating hormone, hormona reguladora. Aquí hay unas excepciones de rojo, lo les voy a explicar en un momento. Luego está en la adenohipófisis las hormonas estimulantes. Por eso es que ven que la mayoría tiene esta SH, Stimulating Hormone. FSH, TSH. GH significa hormona del crecimiento. Growth significa crecimiento. Hormone. Luego está la LH, que es la hormona luteinizante. También está la prolactina. Si se dan cuenta, es un nombre bastante corto. Antes, si mal no recuerdo, se le llamaba hormona estimulante, la glándula mamaria, pero nombre muy largo, entonces simplemente la llaman prolactina porque produce la leche materna. Por eso se llama prolactina. Luego está la ACTH, la hormona estimulante de hormona adenocorticotropa. Y bien, estas son todas. Entonces vamos a comenzar con la hormona eh, liberadora, con la hormona reguladora de gonadotropinas. Esta hormona que produce el hipotálamo tiene la finalidad de estimular a la adenohipófisis para que produzca hormonas que van a estimular a las gónadas. Y esas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Por qué folículo? Porque recuerden, como ya han visto en histología, que en los ovarios hay folículos que tienen a mis óvulos. Los óvulos, imaginemos que este es un ovario, los óvulos que están dentro del ovario están como envueltos en un saquito, como si fuese un huevito. Este huevito se llama folículo, folículo ovárico, ¿no? Y ustedes ya han visto en esto que el folículo crece y crece y pasa por distintas fases, ¿no? Primero es pequeñito, primario, luego se va haciendo más grande, secundario, terciario. Entonces,
Conforme crece este óvulo y lo que lo protege el folículo, luego termina ese proceso y ya el óvulo puede ser feliz porque ya es maduro y puede encontrar el espermatozoide para formar un bebito. Pero también está el apoyo de la hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque una vez que el óvulo se expulsó para encontrarse con el espermatozoide, este conjunto de células que formaban la envoltura del óvulo ya no sirven. Se tienen que degenerar. Y ese cuerpo al cual se degenera se llama cuerpo lúteo. Y el responsable de eso es la hormona luteinizante. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de tanto la hormona folículo estimulante, la que estimula el crecimiento del folículo, y la luteinizante. Luego está la hormona, perdón, ya. Luego está la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Esta hormona hace que mi hipófisis libere la hormona de crecimiento, que va a actuar principalmente a nivel de los huesos, no solo en los huesos, en realidad en todos los tejidos. Luego tenemos a la hormona liberadora de la tirotropina y va a permitir que la adenohipófisis libere la hormona estimulante de tiroides. ¿Y a dónde se va? A la tiroides. Luego está la hormona liberadora de prolactina, que va a estimular para que secrete la hipófisis la prolactina. Luego está la hormona liberadora de corticotropinas. ¿A quién va a estimular? A la hipófisis para que produzca la hormona estimulante adenocorticotropa para que estimule a la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son los que inhiben estas secreciones? La hormona inhibitoria de prolactina. Se secreta por el hipotálamo y le dice a la prolactina, oye, ya no te produzcas. La hormona inhibitoria de prolactina, dato muy importante que les van a preguntar siempre, también se llama dopamina. Dopamina. ¿Se acuerdan que hablamos de la somatostatina? La somatostatina también inhibe la secreción de la TSH y la GH. Ahora, esta adenihipófisis, de acuerdo a qué hormona se va a secretar, tiene tipos de células. Por ejemplo, las células que secretan la TSH se llaman células tirotropas, porque secretan algo que estimula la tiroides. Tirotropas. La célula que secreta eh, hormona del crecimiento se llama soma, soma, ay, perdón, se me fue el nombre, mejor la escribo para recordarlo. Somatotropas. ¿Por qué? Porque soma viene de cuerpo, son hormonas que van a permitir el crecimiento del cuerpo. Las hormonas que secretan, perdón, las células que secretan las hormonas de las gónadas, para las gónadas se llaman gonadotropas. Si se dan cuenta, todas terminan en tropas. Las células que secretan prolactina, que es leche, se llaman lacto desde leche, lactotropas. Y las células que secretan hormonas ACTH, las adenocorticotropas, se llamarán células corticotropas. ¿Ok? Entonces, eso es todo respecto a el control de mi eje hipotálamo hipoficiario. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla esta glándula hipófisis. Recuerden ustedes que tenemos aquí un tubo neural. Esto que está de color marrón es un tubo neural. ¿Ok? Es básicamente un tubito, un conducto que luego me va a formar todo el sistema nervioso central. Y aquí, de color amarillo, tenemos al endodermo. El endodermo, perdón, lapsus. De color rojo tenemos al endodermo. Se llama endo o lo que está más hacia adentro, ¿ok? En cambio, lo de color amarillo es el mesodermo, lo que está entre el ectodermo, o sea, el tubo neural es el ecto quiere decir hacia afuera, endo hacia adentro y lo que está al centro, mesodermo. Entonces, este ectodermo extiende una protrusión hacia el mesodermo y a su vez el endodermo extiende también una pequeña protrusión hacia el ectodermo, que luego vemos que a las 8 semanas
de crecimiento embrionario, esa formación del endodermo desaparece. Lo más importante es entonces la protrusión del ectodermo. Vemos que el ectodermo crece hacia el mesodermo, ese mesodermo se adapta de forma como una silla hacia a esa formación del ectodermo y ahí se posiciona esta glándula del ectodermo que se pasa a llamar adenohipófisis. Lo que está hacia adelante, el bultito que está hacia adelante, será adenohipófisis o hipófisis anterior y lo que está hacia atrás se llamará neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Alguien sabe cómo se llama esta silla donde se asienta la hipófisis? Que luego, como esto es mesodermo, luego se convierte en huesito. Recuerden que el mesodermo es el que me va a dar lugar a todos los tejidos conectivos, también esto, el tejido óseo. Entonces, este es un huesito. ¿Cómo se llama esa silla que le hace este huesito a la glándula hipófisis? Muy bien, Lucero, es la silla turca, ¿no? La silla hipofisiaria. Y este huesito es el huesito que tiene como forma de un ave, es el hueso esfenoide, ¿cierto? Acá, esto que están viendo aquí a la derecha, todo este cuadro es una imagen más representativa del eje hipotálamo hipofisiario, que se lo voy a mostrar. De repente les listan la, disculpen el sonido. Ya. Acá están viendo en la parte posterior neuronas cuyo axón es corto y va a mandar secreciones al plexo venoso primario. Y luego a través de las venas portales va a llegar esas secreciones al plexo venoso secundario y vemos con las flechitas de color negro que mandan la información hacia células de la adenohipófisis. Y aquí en la adenohipófisis, ¿qué tipo de células tenemos? Corticotropas, gonadotropas, tirotropas, somatotropas, em, creo que no se me olvidó, lactotropas también. Todas las que están de diferentes colores, ¿no? Algunas son más oscuras, algunas más claras. Algunas son basófilas y otras son acidófilas, ¿no? Algunas son rosaditas y otras más oscuritas, moradas. ¿Y hacia dónde van estas secreciones? Miren, por acá tenemos, por ejemplo, la TSH, el hormona, todas terminan en SH, ¿no? Algunas, aquí están la adenocorticotropa, la folículo estimulante, TSH, la somatotropa, la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento también se llama hormona somatotropa, no hay problema. Está también la prolactina, como les decía, la hormona estimulante de la glándula mamaria. Van a sus respectivos órganos que están a distancia, ¿no? Estas hormonas van a viajar a través de la sangre. Y una vez que se estimulan estos órganos, ¿qué van a producir? La tiroides, hormonas tiroideas. La glándula suprarrenal, hormonas corticoides. Las gónadas, testículos, testosterona. Los ovarios, estrógeno, ¿no? La progesterona también. La glándula mamaria, la leche materna. Los huesos van a crecer, el cartílago también, el músculo también, por la hormona del crecimiento, igual el tejido graso, el páncreas, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos a ver un plus, que esto no viene mucho en las clases de la universidad, pero a mí me gusta mencionarlo porque lo van a ver también en los libros, que son órganos que no son considerados glándulas, no son glándulas, o sea, no son como la tiroides, por ejemplo, que toda la tiroides va a producir hormonas, sino que son órganos que dentro tienen pequeñas células con función endocrina, o sea, por ahí un par de celulitas van a producir hormonas, y ese es el riñón, por ejemplo, ¿ok? Una hormona a nivel renal es, por ejemplo, la eritropoyetina, ¿ok? Luego, a nivel del tracto gastrointestinal, tenemos otras células que de manera aislada producen hormonas. ¿Por qué digo de manera aislada? Porque no siguen el normal eje hipotálamo hipofisiario, o sea, no tienen como jefes al hipotálamo, al hipófisis, la hormona estimulante, la liberadora, no, sino que estas son células aisladas, o sea, por sí solas producen esas hormonas, lo cual está bien. A nivel del estómago, por ejemplo, tenemos las células enterocromafin-like,
Luego tenemos a nivel del tracto gastrointestinal también las células que secretan el BIP, el péptido inhibidor esto vasogénico, ¿ok? Em, ya. Ah, también a nivel del corazón, me había olvidado. También a nivel del corazón. El corazón no es una glándula endocrina. El corazón es del sistema cardiovascular. Pero en la aurícula existen células auriculares especializadas en producir una hormona que se llama péptido natriurético atrial. También el tejido graso tiene a las células grasas que producen la leptina. También el estómago produce la grelina, etcétera, etcétera. Chicos, hasta ahí, 100% entendido. Lucero y Mijail, o se quedaron dormidos. Creo que no. Ya Mijail dice que sí, Lucero dice que sí, entonces yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿ok? A ver, un momento, un momento. Ya, a ver, primera pregunta, se los voy a poner en el chat, ¿ok? Miren el chat. A lo mejor les comparto pantalla. No, 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 no vean, no vean. Ya, ustedes no vieron nada, les voy a poner otra pregunta. En lugar de compartirles solo el chat, les compartí todo, no puede ser. Ya, a ver, siendo sinceros, chicos, ¿vieron la pregunta y vieron la respuesta, sí o no, hija y Lucero? Si no, para ponerles, porque creo que es solo una pregunta la que tengo. ¿Vieron o no vieron? ¿Sí se lleva a compartir o no se lleva a compartir? Chicos. Fue muy rápido para verlo. Ya, ya, entonces no vieron. Gracias. Entonces, a ver, miren el chat. Entonces, la primera pregunta dice así. Una estudiante universitaria de 20 años tiene niveles elevados de estrés debido a su riguroso horario académico, compromisos sociales y presiones familiares. Nosotros, ¿no? Yo hace 3 años. Se queja de que nunca tiene tiempo suficiente para todas sus responsabilidades. ¿Cuál de las siguientes hormonas actúa en receptores intracelulares para ejercer los efectos fisiológicos del estrés? A, cortisol; B, epinefrina; C, glucagón; D, hormona del crecimiento; E, noradrenalina. Ya no les pongo F ya, porque si no hay muchas alternativas. ¿Cuál marcaría?
Muy bien, Mijail, es la A. Lucero, ¿también coincides con la alternativa A o tienes alguna duda de esa respuesta y te gustaría que te explique por qué es? ¿O sí la tienes claro? Creo que es, claro, es el cortisol, por lo que sería una hormona esteroidea y estos tienen receptor intracelular. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, lamentablemente ya no tengo otra pregunta, me van a disculpar. Tengo más preguntas de endocrino, pero de las glándulas tiroides y todas ellas. Mm, ya. Las hormonas, los estrógenos, que son hormonas producidas por el ovario, también son hormonas esteroideas, ya nunca se olviden. A ver. No, pues, a ver acá. He encontrado unas preguntas, acá, creo. Ya, esta pregunta me gusta porque viene mucho en exámenes. Ante una paciente con galactorrea, ¿cuál sería su diagnóstico? A, pinealoma, o sea, un tumor en la glándula pineal. B, un meningioma, o sea, un tumor de la meninge. C, prolactinoma, o sea, un tumor de las células que producen la prolactina. Chicos. Exacto, muy bien. Tiene que ser un tumor de las células que producen la prolactina, ¿no? Por eso, como hay mucha prolactina, la persona produce mucha secreción a través de la glándula mamaria. A eso se le llama galactorrea. Galacto de leche, ¿no? Recuerden que algo que no les había comentado, pero entre la adeno y la neurohipófisis hay una hipófisis intermedia llamada pars intermedia. No les había comentado, pero lo estoy viendo ahorita en las preguntas y sí es importante. En esta parte intermedia se secreta la hormona estimulante melanocitos, que como se imaginarán, esto, estos son células. Mejor les pongo una imagen. Ya. A ver. Uy, no, no tengo una imagen bonita. Ya, pero como ustedes se acordarán, los melanocitos están pues en nuestra piel, ¿no? Le dan el color a nuestra piel. Ya, entonces ahí les dejo el dato. Eh, no, las demás preguntas ya que veo son preguntas ya más avanzadas de enfermedades y pues ahorita ustedes tienen que... Ah, pero acá creo que tengo preguntas. Ya, estas preguntas me encantan. Ya, ahora sí. Ah, ya, no están viendo. ¿Por qué no me avisan, chicos, cuando no ven? Ya. ¿Qué hormona hipotalámica inhibe la secreción de prolactina? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién es el primero de poner en el chat? ¿Qué hormona inhibe la secreción de prolactina? Les dije, lo repetí 2 veces. Y si en caso no recuerdan exactamente el nombre, por lógica, por lógica. Ahí leyendo las alternativas, ajá, si esta alternativa me dice esta palabra, entonces
¿Puede ser o no puede ser? Ay, entonces me voy por esta otra. Esta tiene que ser la respuesta. ¿Cuál sería, chicos? Mija, cara triste. No, yo también me voy a poner triste porque elegí la palabra, pero no se preocupen, entiendo que a veces es difícil retener todo lo de una clase, yo sé, pero no se olviden. Ya, gracias, Lucero, me salvaste. Casi esto dejo de enseñar. La dopamina es la hormona inhibitoria de la prolactina, ¿ya? Obviamente las demás no pueden ser, porque mira, como una hormona hipotalámica, el que dice hormona liberadora, va a ser inhibitoria. Por eso les decía, por lógica, la única que queda, ¿cuál es? La dopamina, es la única que no cuadra en el algoritmo. ¿Qué hormona hipofisiaria, qué hormona hipofisiaria posterior actúa en los túbulos renales y regula el equilibrio de agua en el cuerpo? A ver, ¿quién la saca? Yo sé que no les he mencionado tal cual la función de esa hormona de la neurohipófisis, o bueno, de las células hipotalámicas que van a la neurohipófisis, pero a ver si la sacan. En todo caso, me pueden decir cuáles hormonas que están ahí en las alternativas son de la neurohipófisis, almacenadas en la neurohipófisis, no producidas, porque ya saben que la neurohipófisis no produce hormonas, sino que las almacena de las que vienen del hipotálamo. ¿Hay alguna ahí que sea almacenada en la neurohipófisis? ADH, muy bien. Falta otra. Ya, no se preocupen, chicos, no se preocupen, yo les ayudo. Ya, miren acá. Ay, no, no hay. Ya, bueno, no hay. Pero les había comentado que eran la oxitocina y la vasopresina, o también llamada ADH. ADH quiere decir hormona antidiurética. Quiere decir que va a impedir la diuresis. ¿Qué es la diuresis? La eliminación de orina. Entonces, hormona antidiurética quiere decir hormona que impide la eliminación de orina. Ujú. Muy bien. Sigamos con las preguntas. Entonces, aquí, ¿cuál sería la ADH? ¿Qué hormona se opone a la acción de la hormona liberadora del crecimiento? A ver, ¿quién le da acá? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Vamos, chicos. Igual, recuerden que aquí estamos entre compañeros y si aquí ustedes se equivocan en su respuesta, yo feliz de ayudarles. Pero respondan lo que ustedes crean. No se queden con su opinión guardada. Respóndanme lo que crean. Muy bien, Lucero, es la somatostatina. Y acuérdense porque tos parece como stop, ¿no? Ay, entonces, stop, detener, inhibir la secreción de otras hormonas. ¿De cuáles? Principalmente la hormona del crecimiento y, como vimos acá, la hormona TSH, que tiene que ver con la tiroides, que también estimula el crecimiento, ¿no? Efecto agonista era, ¿no? Perdón, sinergista. ¿Qué se sintetiza? Ay, ¿qué se sintetiza? ¿Dónde se sintetiza y dónde se almacena la hormona tiroirética? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Dónde se sintetiza y dónde se almacena la hormona antidiurética? Lucero, Mijail. Mijail, no te duermas. Yo sé que tú también sabes. Al menos dime tu alternativa. Ya no importa si esté mal, pero quiero saber que estás ahí y que opinas algo. Ya. Muy bien. Ya. Hipotálamo e hipófisis posterior. Muy bien. ¿Qué afirmación sobre la hormona liberadora de tirotropina y la hormona estimulante de tiroides es la más precisa? La A, la hormona, mejor le hago un zoom, ¿ya? La hormona
la hormona liberadora de tirotropina del hipotálamo estimula la liberación de la TSH de la glándula pituitaria. La TRH de la glándula pituitaria estimula la liberación de TSH de la tiroides. La TRH de la glándula pituitaria inhibe la liberación de TSH del hipotálamo. TSH del hipotálamo inhibe liberación de TRH del hipotálamo. TSH del hipotálamo estimula liberación de TRH de la glándula pituitaria. ¿Cuál es? Excelente, Mijail, ya te despertaste. Es la A. Todas las hormonas que terminan en RH, R regulating. ¿Quién es el máximo? ¿Quién es el boss? El hipotálamo. Es el máximo jefe. Entonces el jefe te regula. Hormona reguladora de tirotropina, hormona reguladora de la hormona de crecimiento, hormona reguladora de las corticotropinas, hormona reguladora y todo. En cambio, las que terminan en SH son las estimulantes que envía la pituitaria, o sea, la hipófisis, a las demás glándulas. Es como la pituitaria obedece a lo que el hipotálamo dijo, ¿no? Muy bien. ¿Qué hormona se libera en respuesta a la hipocalcemia? Ya, eso todavía no, porque eso todavía no lo estamos viendo. A ver esta. Esta la pueden saber. ¿Qué hormona producida en la hipófisis anterior le indica a la glándula suprarrenal que libere hormonas? ¿Cuál marca? ¿Cuál marcan, chicos? El usuario dice la C. Muy bien, claro. Adrenocórtico. Ajá, adrenocórtico. Es la glándula suprarrenal, que también se conoce como glándula adrenal. ¿Por qué se llama adreno y por qué no llamar hormona de la suprarrenal? Porque la glándula suprarrenal secreta em, adrenalina, noradrenalina, secreta también hormonas que derivan del cortisol. Eso lo vamos a ver en un rato. Muy bien. No, esto también no es. Vamos a ver si hay algo más. Ya, a ver esto de acá. ¿Cuál de las siguientes hormonas se secreta después de la estimulación por la hormona liberadora de gonadotropina, chicos? ¿Cuál? ¿Cuál de las siguientes hormonas se secreta después de la estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas? La A. Ya. Muy bien. No, es la FSH, la hormona estimulante folicular o folículo estimulante. A ver, acá, si le dan, ¿qué célula libera la hormona de crecimiento? Chicos, ¿qué célula libera la hormona de crecimiento? Mijail, no te duermas, tú puedes.
Ya, muy bien, Mijaín, es la C, excelente. Somatotropas. Ya. ¿Cuál de las siguientes es responsable de la producción de TSH? Y si ya me responden esto y una más, ya les dejo de hacer preguntas y nos vamos con la siguiente glándula. Vamos, Lucero, Mijaín, no se duerman. Tienen que aprenderse este tema sí o sí y van a llegar a la clase ya de su universidad sin problemas. Van a saber bastante ya. Ni bien hayan... Antes de llevar la clase ya van a saber todo de endocrino. ¿Cuál estructura es responsable de producir TSH? Ay, chicos, están ahí, no se duerman, por favor. Ahí, Lucero, por favor, no se duerman. ¿Qué decía la pregunta? No escuché muy bien. ¿Cuál de las siguientes es responsable de la producción de TSH? Muy bien, ya, y última pregunta. ¿Qué célula secreta TSH? ¿Qué célula secreta TSH? Ahí, Lucero, por favor, chicos, no se duerman. ¿Qué célula secreta TSH? Muy bien, Lucero, la B. No, espera, ¿qué? TSH es la hormona estimulante de tiroides, entonces la célula que la secreta es tirotropa, ¿no? El nombre va relacionado con lo que secreta. Por ejemplo, lactotropa secreta prolactina. Gonadotropa secreta gonadotrofinas, que son la FSH y LH. Corticotropias no existe. Somatotropas son las que secretan la hormona de crecimiento. Ya, les haría 1000 preguntas más, pero eh, no tenemos mucho tiempo. Ya van a comenzar las clases y nos faltan algunos temitas más. Así que, uy, ¿yo por qué dejo de grabar? Vamos a... Déjenme ver con cuál podemos continuar. Una que sea cortita, porque... Ay, no, ¿por qué? Porque nos queda solo como 20 minutos. Comenzamos tarde. A ver, ¿de cuál les puedo hablar? Suprarrenal, no, suprarrenal es mucho. Ya vamos con la tiroides, ¿ya? Sigamos con la tiroides. Ya. Entonces, para comenzar, ¿dónde está la glándula tiroides? Está en la parte anterior o en la cara anterior de la tráquea, específicamente por delante, entre el cartílago tiroides y el hueso cricoides. Como ven, la glándula tiroides tiene dos lóbulos, o sea, dos pedacitos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, lo que está al centro, que se llama istmo,
Y en algunas ocasiones, algunas variantes anatómicas, es este lóbulo que tiene como forma de triangulito que se llama lóbulo triangular. En algunas ocasiones. Si cortamos a la glándula así como si fuese una manzana, dentro veríamos esto de acá, que son folículos tiroideos, que son cúmulos circulares como folículos, así como los folículos ováricos, que eran como huevitos que estaban rodeando al ovario, perdón, al lóbulo, igual, folículos de la tiroides. Este folículo tiene, como ven, un epitelio que lo reviste, es un epitelio que está formado por células tiroideas, obviamente. Este conjunto de células tiroideas forma el epitelio folicular. Y dentro, si se dan cuenta, hay como un líquido. Se llama coloide. ¿Ok? Estas células pueden ser cúbicas, en forma como de un cubito, o pueden ser cilíndricas, agrandarse y ser cilíndricas. Entre estos folículos vemos que hay vasitos sanguíneos. Obviamente, porque las hormonas que secreta esta glándula, estas células tiroideas, tienen que ir hacia la sangre. Y también vemos aquí unas células más oscuritas, que son células que están justo al lado de los folículos. Se llaman células parafoliculares, cuya secreción no son hormonas tiroideas, sino estas células parafoliculares, o también llamadas células C, secretan la calcitonina. Entonces, ¿qué hormona secreta el folículo tiroideo? La T3 y la T4, hormonas tiroideas. ¿Y qué hormona secreta la célula parafolicular o también llamada célula C? C de calcitonina. ¿Cómo se forma la glándula tiroides? Bueno, la historia comienza a nivel de el foramen ciego. El foramen ciego se encuentra en la parte más posterior de la lengua, en la base de la lengua, como están viendo acá. A partir de este foramen, que es como un agujerito, las células comienzan a viajar a través de este conducto. Esta línea punteada es un conducto a través del cual viajan estas células que se originaron en este foramen, en este huequito, en este orificio. Viajan, viajan, viajan y llegan aquí a la parte anterior del cartílago tiroides y proliferan y forman la glándula tiroides. Este conducto que va desde la lengua hacia la tiroides se llama conducto tirogloso, que es muy importante, porque este conducto por donde viajaron todas esas células luego se tiene que cerrar. Ese caminito se tiene que cerrar, pero en algunas personas ese caminito va a seguir presente, va a persistir el conducto tirogloso. Esas patologías las van a aprender en cursos más avanzados. Luego vemos acá cómo es la irrigación de la glándula tiroides. Principalmente recuerden que hay una arteria tiroidea superior que viene de la carótida externa, porque recuerden que la carótida interna es la otra ramita de la arteria carótida. Y de la parte más inferior tenemos aquí a la carótida común que extiende esta arteria tiroidea inferior, ¿no? Si hay una por encima, hay una también por debajo. También en algunos textos, si mal no recuerdo, hablaban de una tiroidea media, ¿ok? Y aquí también está un inferior, ¿no? Del tronco tirocervical. Muy bien, y este es el drenaje venoso, es básicamente el mismo. Una vena tiroidea superior, vena tiroidea media, una interna y una inferior, ¿no? Que van a drenar en la vena brachiocefálica, etcétera. Ya. Algo más importante también es que la célula tiroidea tiene cuatro cámaras, perdón, cuatro caras, o sea, cuatro lados, ¿no? Dos caras laterales que miran hacia las demás células, una cara apical que mira hacia el coloide de morado y una cara basal que mira hacia la base, o sea, hacia los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver acá cómo se sintetiza la T3 y T4. Mijail, Lucero, por favor, muy atentos. Confírmenme que están ahí, listos para entender cómo se forma la T3 y T4. Mijail, gracias, Lucero. Mijail no está. Mijail a la una. Mijail a las dos. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo comienza toda esta historia? Primero, para que se sintetice la T3T4 necesitamos yoduro. ¿Qué es el yoduro? Es el yodo inorgánico, el yodo eh, cargado con negatividad, ¿no? Carga negativa. Este yoduro va a ingresar al tirocito, a esta célula del folículo tiroideo, ¿no? Esta célula se llama célula folicular o tirocito.
que es la que habíamos visto, ¿no? Con sus 4 caras. Se ingresa a la célula a través de este transportador yoduro sodio. ¿Por qué? Porque recuerden que si el yoduro tiene carga negativa, tiene que entrar con algo de carga positiva, que es el sodio. Entonces ingresa el yoduro, se pasea por todo el ancho de la célula y llega hasta donde está el coloide. Ahora, ¿cómo se transporta o se trasloca de la célula hacia el coloide? Por una tiroperoxidasa. Dentro, el yoduro se va a transformar en yodo cero, o sea, ya no va a tener carga. Ese yodo es muy importante porque el yodo también, gracias a la tiroperoxidasa, se va a unir a una gran molécula que se llama tiroglobulina. ¿Qué es? ¿Qué rayos es la tiroglobulina? La tiroglobulina es una proteína. Como toda proteína, miren acá a la izquierda, donde está el mouse, una proteína se forma a partir de ARN, ¿no? El ARN se traduce en los ribosomas, como recordarán por biología molecular, y esa traducción me da una cadena de aminoácidos que se pliega y forma una proteína. Esa proteína se llama tiroglobulina. Y esa tiroglobulina, que es lo que estamos viendo de color amarillo, tiene residuos, restos de tirosina. Es como que yo diga, mm, un, imagínense un collar que tiene, no sé, un dije o un pequeño accesorio dentro del collar. O sea, es un collar de perlas y dentro de ese collar de perlas hay ahí un detallito. Ya, ese detallito que tiene es como un adicional, como un residuo ahí que tiene. En cambio, toda la estructura son las perlitas, ¿no? Que tiene una al lado de otra. Igual acá, la tiroglobulina es la grandota, la principal. Y los residuos, o sea, las extensiones, por ahí, el decorativo que tiene, tirosina. Esa tiroglobulina entonces se libera hacia el coloide, se almacena ahí. Se añade a estos restos de tirosina, se le añade el yodo. Si se unen 4 yodos, recuerden que solo se puede unir máximo 2 yodos a un resto de tirosina. Miren acá, tenemos azulito que es tirosina, dos yodos, máximo 2 yodos. Se llama di2 y yodo tirosina. Diyodotirosina. ¿Por qué? Porque son 2 yodos unidos a una tirosina. Acá tenemos a una monoyodotirosina, un yodo unido a una tirosina. Entonces, ¿qué pasa si yo uno una mono con una di? Ahora tengo esto de acá abajo. Tengo 2 restos de tirosina, uno con 2 yodos y uno con uno. O sea, en total tengo 3 yodos unidos a 2 tirosinas. ¿Y cómo se llama esto? Cuento la cantidad de yodos. 3. Tengo 3 yodos. A eso se le llama tri de 3, yodo, tirosina. Ahora, si junto 2 tirosinas y cada uno con 2 moléculas de yodo, entonces tengo una T4. Tetra, yodo, tirosina. Una vez que tengo esto ya almacenado en el coloide, cuando yo necesite o T3 o T4, la célula engulle, fagocita, se podría decir, engulle a esta tiroglobulina yodada en una vesícula. Esto que estamos viendo de color blanco es una vesícula. La engulle y se va a unir al lisosoma. ¿Por qué? Porque el lisosoma tiene enzimas líticas que van a cortar a la tiroglobulina. Imagínate ese collar bonito de perlas y con ese dije, con esos accesorios, lo cortas. Y solo cortas la parte del accesorio. Entonces, ese accesorio lo usas. Eso pasa acá. Las enzimas lisosomales van a cortar a la tiroglobulina como si fuese una tijera y va a quedar los restos de T3, los restos de T4 libres. O sea, vamos a tener ahora en sangre T3, T4. ¿Ok? Entonces, como han visto, hay 2 fases de la síntesis de T3 y T4. La exocrina, en la cual se sintetiza esta tiroglobulina yodada. Para que se yode la tiroglobulina, necesitamos que primero se capte el yoduro de la sangre, se introduzca a la célula, se oxide el yoduro para que deje de tener carga negativa, se yode la tiroglobulina. ¿Qué sustancia yoda la tiroglobulina? Yodar significa que une el yodo con la tiroglobulina. La tiroperoxidasa, que también se llama peroxidasa tiroidea. Y finalmente se forman las hormonas. La segunda fase es la endocrina.
en la cual se mete, se introduce hacia adentro, la tiroglobulina en una vesícula. Luego se corta con las enzimas lisosomales, o sea, hidrólisis, y luego se libera T374. Chicos, 100% entendido. Mijail, Lucero. Lucero dice que sí, Mijail, ¿estás ahí? Ya, excelente. ¿Cuáles son las funciones de la glándula tiroidea? Las siguientes. Todas las funciones de la tiroides, de la T3, T4, tienen relación con aumentar el metabolismo. Entonces, en el cerebro van a estimular el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. En la hipófisis aumentan la liberación de hormona del crecimiento, también la secreción de TSH. A nivel del hueso aumentan el crecimiento, la formación de hueso. A nivel del hígado producen los ácidos grasos, producen la glucosa, todo lo que necesito yo para obtener energía porque estoy incrementando el metabolismo. La tiroides incrementa el metabolismo, o sea, hace que tu cuerpo trabaje, que produzca energía. En el tejido graso se rompen las grasas para producir energía, se capta glucosa. A nivel del músculo se produce energía, termogénesis. Con la contracción del músculo se capta glucosa. A nivel del simpático se activan receptores del sistema nervioso simpático para que el corazón trabaje, para que se aumente la presión, mayor sangrecita a mis tejidos para aumentar el metabolismo. Entonces, eso ha sido todo por glándula tiroides, pero vamos a terminar a ver en estos minutos que nos quedan con un poco de la célula C y luego vamos a preguntas, ¿ok? Porque el tema de la PTH todavía no quiero apurarme en verlo, sino prefiero tomarme mi tiempo luego y verlo con algunas preguntas ya para la siguiente clase. Entonces, el tema con la calcitonina es que es producida por las células C o parafoliculares, ya saben cuáles son, se llaman parafoliculares porque están al ladito de las células foliculares. El efecto de la calcitonina es el efecto hipoglicemiante. O sea, la calcitonina le dice al hueso, oye, no te reabsorbas, o sea, no te rompas. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro del hueso hay calcio y fósforo que se ha cristalizado. Imagínense ustedes que agarran calcio, agarran fósforo, lo meten a la refri y se forma como un cristal, ¿no? Como hielito de calcio y fósforo, de fosfato de calcio. Entonces, esos cristales, esos hielitos de fosfato de calcio, están almacenados en el hueso como estarían almacenados en tu refrigerador. Entonces, si yo tengo todo el calcio en mi refri, en mi hueso, ¿qué calcio tengo en la sangre? Poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la calcitonina? La calcitonina le dice a esa refrigeradora, a ese hueso, que deje ese cristal, ese hielito de calcio, de fosfato de calcio, que lo deje ahí intacto, que no lo rompa. ¿Ok? Eso hace la calcitonina, inhibe la ruptura, la reabsorción de el fosfato de calcio que está en el hueso, a diferencia de otra hormona, que es la hormona paratiroidea, que es la contraparte, es la antagonista. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del efecto antagonista? Ya, la paratiroidea tiene efecto antagonista a la calcitonina. O sea, la paratiroidea agarra a ese hielito bien guardado, bien frío, bien cristalizado de fosfato de calcio que tienes en el hueso, lo agarra y lo degrada, lo reabsorbe. ¿Para qué? Para que ese calcio y ese fosfato salgan de ese almacén y se vayan a la sangre. Por lo tanto, va a haber más calcio y más fósforo en la sangre. O sea, la hormona paratiroidea me produce hipercalcemia. En cambio, la calcitonina me produce hipocalcemia. ¿Ya? ¿Quién produce la hormona paratiroidea? La glándula paratiroidea. Eso es lo más que deben saber. ¿Ok? Em, a ver, tenemos ya solo unos 10 minutos aprox, así que voy a presentarles algunas más preguntas. Uy, no, no vean, no vean. Ay, no, pero están acá, ¿verdad? ¿No? En el PPT. Me había olvidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ujú, ujú. Ya. En la síntesis de la hormona tiroidea,
¿Qué proceso es catalizado por la peroxidasa tiroidea? Es una muy buena pregunta. ¿Quién estaba atento o quién se durmió? En el proceso de síntesis de la hormona tiroidea, ¿qué proceso es catalizado o mediado por la peroxidasa tiroidea, también llamado tiroperoxidasa? ¿Por qué se llama así? ¿Qué permite? Ingresa yodo a la célula, recicla el yodo, produce tiroglobulina, conjugación. Ya, sí. Quizás yo no les enseñé con la palabra exacta, pero sale por descarte, ¿no? Porque la tiroperoxidasa no permite que entre el yodo a la célula. Tiene que ver con que el yodo se una a la tiroglobulina. Producir tiroglobulina, no, la tiroglobulina se produce pues por el ARN, se traduce. Reciclar yodo, o sea, reutilizar yodo, no, ¿cierto? Es conjugar, unir yodo a la tiroglobulina. Vamos a ver si hay otra más. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Vitamina D también tiene relación con aumentar el calcio en sangre, pero es un mecanismo un tanto diferente. La vitamina D, como ustedes saben, se sintetiza gracias a la exposición al sol, pero tiene que ver con el hígado. El hígado también tiene relación con la vitamina D. Mm, ya, a ver, ya, a ver si sacan esta. Miren, un paciente tiene hipocalcemia. Si tiene el calcio bajo en sangre, ¿qué hormona va a aumentar su función o su liberación? ¿La somatostatina, el glucagón, la luteinizante, la estimuladora folicular, la paratiroidea? Jaime y Lucero. No han estado atentos. En todo caso, coméntenme por ahí cuál les suena. ¿Qué hormona se libera en respuesta a la hipocalcemia? A, B, C, D, E. Muy bien, claro, es la E, la hormona paratiroidea, porque recuerden que la calcitonina evita que el calcio salga del hueso. En cambio, la paratiroidea le dice al huesito que deje el calcio ahí, ¿ok? Perdón, que en cambio la paratiroidea le dice al hueso que rompa esos cristales de fosfato de calcio y por lo tanto el calcio hacia dónde se va a ir, hacia la sangre. Entonces la paratiroidea tiene la finalidad de aumentar el calcio en sangre cuando tengo hipocalcemia. Ujú. Ya, a ver, preguntas de exámenes pasados de la San Martín. Los tirocitos tienen cuatro caras. La basal, ¿con qué se relaciona? No se guíen de la que está marcada porque puede estar mal. Los tirocitos tienen cuatro caras. La cara basal, ¿con cuál se relaciona? Es un examen de la San Martín. Desmosomas, vellosidades, células C, células principales, capilares. ¿Cuál marcarían ustedes? Si por ahí están entre una o entre otra, y hay, díganme nada más entre cuáles están y yo les digo si era, no era y por qué. Chicos. Vamos, chicos, para avanzar rápido, para ver más preguntas, quiero saber su opinión. ¿Cuál marcarían? Así, sin necesidad de leer, nada. Usted dígame de frente, Ricky, yo creo que son desmosomas. Si no es, pues ya, vamos a explicarlo, ¿no? No se preocupe.
¿Cuáles, chicos? Ya, a ver, Lucero dice la A. A ver, que los desmosomas, recuerden que son uniones entre las células. Entonces, si está un tirocito acá, el otro tirocito está a su costado. Entonces, los desmosomas estarían en el lado lateral. En cambio, el lado apical mira hacia el coloide, ¿no? Hacia el líquido. El lado basal, ¿hacia qué mira? Hacia los capilares, ¿ok? Hacia los capilares. A ver, otro. En la organificación del yodo. Organificación del yodo quiere decir em, agarrar el yodo, como dice ahí, transportarlo desde la membrana basal a la membrana apical del tirocito y luego oxidarlo e incorporarlo a la tiroglobulina, ¿no? Acá les preguntan dónde se encuentra la tiroglobulina. Cuando se va a yodar, cuando se va a peroxidar, cuando se va a organificar la tiroglobulina. O sea, cuando se va a unir al yodo, ¿dónde está? ¿Cuál marcaría? Son preguntas de exámenes pasados. ¿Cuál marcaría? Muy bien, es el coloide. Súper, súper sencillo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ujú. Miren, por ejemplo, acá preguntaron en una clase sobre la gastrina, ¿no? La gastrina eran producidas por las células G del corazón, perdón, del estómago, que están predominantemente en el antro, ¿no? Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Las demás preguntas, todas las demás son de hormonas de la glándula suprarrenal, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Igual no les he terminado de comentar todo respecto a la glándula parafolicular que produce la PTH. No les he hablado mucho de la hipohipercalcemia todavía por una cuestión de tiempo. No quiero como decirles así de paporreta o rápido toda la clase. Prefiero tomarme mi tiempo y que lo entiendan, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos, con todo lo demás que hay pendiente de endocrino. Estamos a tiempo, felizmente. Tenemos 3 semanas más. Incluso vamos a ver más temas, creo, de los que habíamos previsto. Muchas gracias, chicos. Espero que se haya entendido y cualquier duda Ah, me escriben en el chat, ¿ya? sobre Sí, las dime, dime. grabaciones, ¿se subirán? Sí, así como estaba la grabación anterior en el chat.